las direcciones de red. Las direcciones de red tenemos tres tipos. La dirección de red, que pues es una manera estándar de hacer referencia a una red. También la podemos llamar como como la máscara de subred o la duración del prefijo. Tenemos las direcciones de host, una dirección única para comunicarse en la red. Pues esto prácticamente podría ser un IP. La dirección de broadcast, que es una dirección especial para cada red que permite la comunicación en todos los hosts de esa red. Prácticamente es la última dirección que podemos asignar entre un rango de IPs asignables. Entre las direcciones de red, las podemos clasificar por clases. Bueno, hay dos formas en las que las podemos clasificar. Una son las clases. En la especificación original de IPv4, los autores establecieron las clases para proporcionar tres tamaños distintos de redes para organizaciones grandes, medianas y pequeñas. Entre estas clases tenemos la A, la B, la C, la D y la I. Generalmente con las clases que más trabajamos pues es con la clase A, B y C. La clase D y la clase E están reservadas. La clase A son para organizaciones grandes y su rango de subredes entra entre la 1 y la 127. La clase B son para organizaciones medianas a grandes y su rango de subredes entra desde la 128, su rango de IPs entra desde la 128 a la 191. La clase C, que son para organizaciones muy pequeñas, entra desde la 192 a la 223. Ese es el rango de IPs que manejas. La clase D, esta clase pues no es muy común utilizarla. Más que nada porque está reservada para multidifusión, pero el rango de IPs es desde la 224 hasta la 239. Y la clase E, que también está reservada, es para un uso futuro, desde la 240 hasta la 255. Las clases con las que más se trabajan pues es con la clase A, B y C. Como lo podemos ver en esta imagen, los tenemos como ordenados por bits superiores. Primero empezamos con el bits de orden superior, que pues en este caso sería el 0. Su inicio pues empieza desde el 0 y finaliza en el 127. La clase B ya es la 128 y es porque aprendemos el primer bit. Entonces es de la 128 hasta la 191. La clase C es desde la 192 hasta la 223. Igual la clase D y la clase E, pero pues estas ya son las que pues tenemos reservadas. A estas clases les pertenece una máscara por default. Para la clase A, su máscara por default es la 255.0.0-8. La clase B, que es la 255.255.0.0 con la 16. Y la clase C es la 255.55.55.0-24. ¿Por qué? Porque estas clases prácticamente, bueno, una IPv4 son 32 hosts. Esto se divide por bits, 8 bits, 8 bits, 8 bits y 8 bits, que en total nos da los 32 bits. Lo dividimos por octetos. El primer octeto, que pues su totalidad de subredes a realizar son 255. Generalmente no utilizamos pues las 255 porque una es la dirección de red y otra pues es la dirección de broadcast, entonces nos quedamos con 254. Bueno, entonces para tener más conciencia, por eso es que 255, porque es como si todo el octeto estuviera encendido.
Bueno, un octeto, su valor máximo es 256. 255. En la clase A pues solamente encendemos pues el primer octeto, por eso es -8, un octeto. En la clase B es 255.255-16. ¿Por qué? Por lo mismo. Encendemos ya ahí dos octetos, el primer octeto y el segundo. Y en la clase C pues es 255.255.255-24, que es porque ya tenemos encendidos tres octetos. Entonces, primero, cuando encendemos un octeto, los otros dos octetos que quedan, no, cuando encendemos un octeto, los otros tres octetos que nos quedan son para los hosts, que son para los hosts. Por ejemplo, en el primero, nosotros nada más tenemos encendido el primer octeto. Ese octeto pues es el que vamos a ocupar para nuestras IPs y nuestras subredes. De ahí nos quedan 24 hosts para uso libre. En la clase B, que es para pues una mayor creación, como que te permite pues un rango más grande. Por eso es que la clase A pues se utiliza para organizaciones grandes, porque tiene un amplio, como que tiene el rango más amplio. La clase B es 255, 255. ¿Por qué? Porque encendemos los dos primeros octetos. O sea, en este caso nosotros tenemos 16 octetos reservados y por ende tenemos 16 bits. Tenemos 16 bits reservados y por ende tenemos 16 bits libres para nuestros hosts. Por eso la clase B pues es para organizaciones medianas. Y la clase C tenemos 24 bits ocupados, o sea que serían 3 octetos y tenemos un octeto libre, pues por eso lo ocupamos para organizaciones más pequeñas. Por ejemplo, aquí podemos ver que nuestra porción de red es la -24, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro primer octeto es el 192, que es todo esto, 168.10. Y nuestra porción de host, que pues es la que tiene libre. Nuestra máscara de subred, que pues es la 255.255.255, o sea la -24. Es esto que es lo que queríamos explicar, que pues están encendidos todos los de su primer octeto, segundo octeto y tercer octeto, que es lo que conforma nuestra máscara de subred, y nos queda libre una porción de host, porque no tenemos encendido pues ningún bit. Otra forma de clasificarla es por direcciones, por tipos de direcciones. Tenemos dos, privadas y públicas. Las privadas tienen su propio rango de direcciones IP. Por ejemplo, en este caso, su rango de la clase A, porque también se divide en clases, clase A, clase B y clase C, solamente que de direcciones privadas. La clase A, su rango es desde la 10.0.0.0 hasta la 10.255, 255, 255. Esta es como que ese rango de clases, de clase A. Para la clase B, su rango de IPs es desde la 172.16.0.0 hasta la 172.31. Por ejemplo, si yo tengo una clase 172.18.20.0, entra en una clase privada. ¿Por qué? Porque contamos con el 172.17. Punto 17 o punto 18, pero entra entre este rango desde la 16 hasta la 31.